Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Vamos a continuar con la secuencia que traíamos del domingo para poder entender y poder, conocer, todo el lineamiento y todo el propósito o el designio o el único pensamiento que Dios tiene sobre la humanidad, y es que volvamos a la casa del Señor. Que volvamos al jardín del Edén, al jardín que el Señor preparó desde el principio, en donde allí Adán y Eva contaban con su presencia, había la paz, había todo lo que el Señor le había dado a ellos para que disfrutaran de la gloria y de la presencia del Señor. Nosotros habíamos quedado en la parte en donde se empieza ya el plan de Dios, a cumplir el plan de Dios para que el gentil, el pagano, el morador de la tierra o el impío, o aún de pronto una palabra que suena como un poquito fuerte, pero que por el sentido que le ha dado la gente, pero que en la Biblia está. Solo es entenderlo desde el punto de vista de genealogía para poder entender lo que el Señor me está diciendo, de lo que el Señor me está hablando. Y es la palabra bastardo. La palabra bastardo, cuando se habla, ¿qué son los hijos fuera del matrimonio? Pues resulta que la Biblia me habla de que el hijo bastardo es aquel hijo que el padre es judío y la mamá es pagana. O sea, no pertenece a la tribu o no pertenece a Israel. Eso es lo que el Señor llama un hijo bastardo. Para esos hijos que se tienen fuera de los parámetros del Señor, también el Señor tiene su parte para que entren en el proceso de redención. En la antigüedad se llamaban, y a esos hijos que no estaban dentro del matrimonio, se les llamaban bastardos y no tenían derecho a nada, porque no eran hijos naturales, porque no eran hijos de papá y mamá, sino que era de papá con otro o mamá con otra. Eso era, como el estigma que se le daban a estos niños que no pertenecían o no formaban parte del núcleo familiar. Aquí la palabra del Señor me está enseñando y me va a dar la oportunidad a todos aquellos que no forman parte directamente de papá judío y mamá judía o dentro de las mismas tribus, sino que estas mezclas y estas relaciones de pareja que se forman o que se formaron producto de ¿qué? Porque Dios los sacó, Dios cada vez los mandó a la esclavitud, y entonces allá donde llegaban allá donde llegaba el pueblo del Señor, pues se formaban los matrimonios entre el pueblo del Señor y los que no eran del Señor. Pero como el Señor rescata el gen, el Señor rescata la simiente de Abraham, entonces por eso el Señor hace referencia también a llamar a este tipo de hijos que no están directamente relacionados con el pueblo de Israel.
Habíamos hablado y habíamos dicho que en el libro de los jueces, en donde cada uno hacía lo que bien le parecía, donde no había gobierno, donde no había nada, donde cada uno hacía, pero debido a la esclavitud, de pronto debido a la opresión de los moabitas, de los amonitas y de todos estos enemigos del pueblo del Señor, tenían oprimido al pueblo del Señor. Esa opresión, esa angustia, ese quitar las cosas que ellos tenían, que ellos cultivaban, que ellos hacían, pues venía el madianita, venía el moabita, venía todos estos enemigos y los despojaban de todo lo que ellos tenían y les quitaban el trabajo y el fruto de su labor y su trabajo. Esas situaciones que estaban viviendo, que nos cuenta el libro de los jueces, el libro de esto, la palabra nos enseña algo muy particular, y es que debido al clamor del pueblo del Señor, con esta situación, con esta opresión, al igual que se sucedió cuando Israel estaba en Egipto. Ellos clamaban, ellos rogaban, les suplicaban a Dios que viniera un Salvador, que los rescatara de la opresión y de todo lo que se estaba viviendo ellos, porque ya el faraón y José ya no estaban y ya no gozaban de las buenas bondades que le daban producto de la presencia de estas personas. Igualmente se sucede aquí en el libro de los jueces. Encontramos una historia muy particular, que es al final, que al morir, vuelvo y le digo, es necesario que el Señor derribe, tumbe, acabe, mate con ese amo que está sobre mí. Por eso el Señor dice: corte con el pecado, apártese de ese amo. ¿Por qué? Porque mientras nosotros estemos bajo el gobierno de esa autoridad, mientras nosotros estemos siendo dominados por ese pecado, por esa situación, pues nosotros tenemos un amo y tenemos que clamar, tenemos que buscar del Señor. Y si es muy fuerte, pues tenemos que ir al ayuno, tenemos que ir a la vigilia, tenemos que buscar las herramientas que nos da el Señor para liberarnos de ese enemigo que nos está ahorcando, para liberarnos de ese enemigo que está en contra de nosotros. Ahora, fíjese que hay algo que el Señor me enseñaba en el día de ayer, leyendo la Escritura, y es que nosotros podemos decir, o muchos de nosotros decimos: es que no soy capaz, es que ese pecado me gobierna, es que esa situación es muy difícil para mí, yo no soy capaz de decir que no, yo no soy capaz de decir esto porque no soy capaz. Y cuando nosotros decimos eso, entonces nosotros desconocemos la palabra del Señor, no conocemos la Escritura, no conocemos algo que el Señor le dijo a Caín. No conocemos nosotros cuando el Señor le dijo a Caín: el pecado está a la puerta, pero usted tiene dominio sobre él. Nosotros tenemos dominio sobre las cosas, porque el Señor nos dio dominio, el Señor nos dio gobierno, el Señor nos dio decisión de decir que no. Soy yo la que defino o determino si lo quiero o no lo quiero hacer. No crea que va a ser de la noche a la mañana, porque si es una costumbre de la carne, pues tendrá que ir a la oración, a los ayunos, tendrá que hacer un montón de cosas. ¿Para qué? Para que ese pecado, ese dominio, esa costumbre ya no gobierne mi vida. Entonces, nosotros, el Señor le dijo a Caín: el pecado está a la puerta, pero usted tiene el gobierno, usted tiene el dominio, usted le puede decir que no. Y si yo sé que mantener una amistad con alguien me lleva a mí a cometer fallas, a cometer delitos, a infringir la regla, pues yo me alejo de él. Viene ahorita a mi mente algo que me pasó a mí. Yo estaba haciendo quinto bachillerato, lo que hoy se llama 10º. Y yo tenía un amigo que vivía al frente de la casa, pero él tenía un vicio, era que él fumaba marihuana. Y mi papá siempre fue muy sobreprotector, y mis hermanos pues también nos protegían mucho. Y un día mi hermano
me dijo, no me gusta que usted sea amiga de ese muchacho. Entonces yo le dije, ¿por qué? Dijo, porque él es un colino. En esa época le decían así. Y yo le dije, ¿eso qué es? Pues una persona, yo lo he visto a él en el estadio consumiendo droga. Y yo no quiero que usted sea amiga de él, porque seguro él la va a invitar y usted va a terminar en eso. No la quiero ver ahí. Si no, se lo digo a mi papá. Para que mi papá sí nos ponía en órbita. Entonces yo dejé, porque a mí eso me dio miedo. A mí me dio miedo el que él me dijo, y usted seguro va a terminar drogadicta. Y a mí eso me dio un pánico, me dio una situación, y yo no le volví a hablar. Y él venía a buscarme, a sentarse, a hablar conmigo, y yo le dije, yo no quiero ser más su amigo. Mi papá me dice, y mi hermano no quiere que yo sea su amigo. Y yo me alejé, y nunca más, a pesar que él vivía al frente, jamás. A veces le decía hola y ya, y yo le huía como si tuviera la peste. Entonces fíjense que son mis decisiones. Si yo sé que esa situación atentaría contra mi integridad, atentaría contra mis cosas, pues yo soy la que tomo la decisión, porque el Señor me dice en su palabra que yo tengo el dominio, yo tengo el control. Y más si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, y más si nosotros tenemos la presencia del Altísimo, con mayor razón tenemos potestad, tenemos autoridad, y el Señor nos ayudará a decirle no a todas esas situaciones que en un momento determinado me pueden gobernar y me pueden llevar a un camino que no era el que el Señor quería. Entonces fíjense que aquí lo que el pueblo de Israel, debido a que no había un rey, no había un juez, no había nada, pues todo el mundo hace lo que quiere. Pero el pueblo de Israel, que era el más afectado, era el oprimido, era el que estaba viviendo la situación, clamó, lloró, pidió al Señor. Entonces el Señor levantó a un hombre, creo que es Ahod, si no estoy mal, llamó a Ahod, ¿para qué? Para que fuera a pelear, para que fuera a matar al rey moabita Eglón. A ese rey, y fue cuando él llegó y le dice, rey, tengo una palabra para usted. Entonces dijo, sálganse todos. Y él era zurdo. Y antes de entrar al rey, pues tenían que revisarlo, pero no sé dónde se metería la daga, dónde se metió el cuchillo, y que cuando él fue a hablar con el rey, dice la palabra que él mató al rey. Es decir, que ese faraón, ese rey, ese amo que gobernaba sobre los otros, sobre los moabitas, los amonitas, porque ellos hicieron un convenio. Ellos hicieron un convenio, ¿para qué? Para hostigar al pueblo del Señor. ¿Pero por qué? Porque Dios levantó, Dios incitó a estas regiones, a estos enemigos, porque Israel se había alejado de la presencia de Dios, se había alejado de sus mandatos, se había puesto a adorar a otros dioses, se había puesto a hacer la cultura pagana, y cuando yo me alejo del Señor, el Señor se levanta contra mí, trae juicio sobre nosotros. ¿Por qué? Porque yo me alejé del Señor, yo me alejé del Eterno, y ya no me parezco en nada, me parezco más a los dioses del mundo que a la imagen del Señor. Entonces, ese rey, muerto ese rey, entonces ya el Señor tiene la autoridad, tiene el favor de ¿qué? De empezar otra vez a levantar una familia para que se siga haciendo el proceso de la redención, de cumplir la palabra que Dios le había dado a Abraham. La descendencia de Abraham traería salvación y conoceríamos el Dios de ellos. ¿Me hago entender hasta ahí? Listo. Dice la Escritura, ya nosotros hablamos y ya nosotros estudiamos de Elimelech, de Noemí, de Malón, de Kelión, de Ruth y de Orfa. De una familia terminaron tres mujeres que les tocó. Una se devolvió porque ella le hizo la opción, devuélvase. Ella dijo, sí, yo me voy. De pronto, porque la palabra
orfa significa la que se devuelve o también significa una mujer joven. Y ahora se quedó Noemí con Ruth. Y ya de toda la familia eso fue lo que quedó. ¿Por qué? Porque se fueron al mundo, se fueron a un sitio y allí terminaron en desobediencia. Cuando yo estoy en desobediencia al Señor, ese es el juicio o esa es la situación a la que yo me expongo con el Señor. Llegan a Belén, que es la casa del pan, porque ya Dios había hecho llover sobre la tierra y estaba en el recoger o en el cosechar de la cebada. Nosotros sabemos dentro de la cultura hebrea que el pan de trigo no es como hoy, que nosotros tenemos harina de trigo por todos los lados. En esa época solamente los reyes, los príncipes podían comer pan de trigo. El pueblo como tal era pan de cebada. Era pan de cebada. No podían ellos comer porque esa harina de trigo fino le pertenecía al rey. Entonces ahí ellos era la cosecha de la cebada. Y ella se fue y Ruth, Noemí, investigó, trajo todas las cosas. ¿Para qué? Para que el pueblo, para que entrara el plan de salvación del Señor, la redención, y se continuara el proceso que Dios tiene hasta el fin de todos los tiempos. Por eso vuelvo y les repito, son importantes los matrimonios, son importantes las familias, son importantes las personas dentro de la familia, porque cada una de ellas tienen un propósito, tienen una tarea delante del Señor. Ahora, allí nosotros vemos que hay un matrimonio entre Boaz y Ruth. Hay un matrimonio y de ese matrimonio nace un hijo que se llama Obed. Y ese Obed tiene un hijo que se llama Isaí. E Isaí tiene un hijo que se llama David. Ahora, fíjese que dentro de las reglas del Señor, dentro de las normas que regían al pueblo del Señor, había unas reglas específicas. El Señor nos habla en Deuteronomio acerca de quienes estaban excluidos del pueblo del Señor, quienes no podían pertenecer al pueblo y especialmente a la parte sacerdotal. Y lo primero era aquellos que tenían problemas con sus genitales. Así dice, los excluidos de la congregación eran los que tuvieran problemas con sus genitales. Tampoco podían entrar los hijos bastardos, es decir, el padre judío con una madre pagana. Y yo le decía, Señor, y aquí como que yo también encuentro una cosa como en el Nuevo Testamento. Pablo, la mamá era judía y el padre era griego. Entonces ahí ¿cómo funciona eso, Señor? Porque es que la que le da la identidad, la que le dice de dónde es la mamá. Es la mamá. Entonces, por eso Pablo pertenece, porque la identidad o la genealogía o la pertenencia al pueblo la da la madre de familia. Dice la escritura, dice que allí no podían entrar. Ahora, fíjese que Dios, por eso es importante conocer las reglas, es importante conocer los mandamientos. Es importante conocer los decretos, es importante, ¿para qué? Para que nosotros sepamos por qué Dios hace ciertas cosas, por qué Dios no puede hacerlo, porque las mismas reglas, las mismas cosas, hay momentos en que Dios no puede actuar porque hay una regla que se lo impide. Hay una situación que no se lo deja, entonces Dios tiene que esperar a que esa ley se cumpla, a que llegue ese tiempo para Él poder actuar. Por eso fíjense que en el mismo, los medos y los persas, ya conocemos nosotros algunas historias donde decía, haga una ley según los medos y los persas, que no se puede echar de para atrás. Entonces eso mismo es lo que nosotros encontramos, pero el Señor en Deuteronomio 27:7 dice, no aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque es forastero y tú fuiste forastero en su tierra.
En el 23:8 dice, ahora aquí en esta parte es donde ya el Señor tiene la opción para que entre el gentil, para que entre el moabita, para que entre aquellos que durante 10 generaciones el Señor le dijo que no. Hasta cuando la raza o los genes no se depuren, Dios no permitía entrar dentro del pueblo. Por eso aquí en Deuteronomio, los hijos de ellos, dice en la tercera generación, David era la tercera generación, dice, entrarán en la congregación del Señor. Entonces fíjense que el Señor tiene que esperar a que los tiempos se cumplan, a que las generaciones se den, ¿para qué? Para que pueda entrar aquellas prohibiciones que el Señor tiene, ¿ya? Porque el Señor le da la oportunidad de entrar a los edomitas, es decir, a los de Esaú, le da la oportunidad de entrar a los moabitas porque viene de la familia, porque son parentela de Abraham. Vienen los moabitas porque también vienen vienen también otro tipo de estas personas que aunque fueron enemigos, ¿por qué el Señor no dejó entrar sino hasta la 10ª generación a los amonitas, a los moabitas, a los edomitas y a otros enemigos? Porque cuando el pueblo, óigame bien, cuando el pueblo, estos pueblos, Egipto, Israel, venía por el desierto y querían pasar por esas tierras, ellos le negaron el paso por su tierra. No les dieron agua, tampoco les permitieron comprar pan, tampoco les dejaron pasar. ¿Para qué? Para que el camino fuera recto. Por eso ellos tuvieron que hacer todo ese descenso y darle la vuelta, porque ellos se negaron. Por causa de negar ese beneficio al pueblo del Señor que se encontraba en el desierto, el Señor le dijo, ustedes no entran, no formarán parte de mi reino, no formarán hasta la 10ª generación. Ya los hijos de la 10ª generación ya pueden entrar. ¿Por qué? Porque ya el castigo está expiado, porque ya la generación ya no viene con su problemática, ¿ya? Entonces, ahora, fíjense que ahí ya viene el rey David. Ya nosotros conocemos la historia del rey David. Y de ahí ya viene el Señor, y ahí ya viene el Mesías, ahí viene ya el Salvador. Ahora, fíjese que siempre la Escritura tiene algo que enseñarnos. Y es que en Oseas 11:1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:2 dice, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Entonces fíjese que aquí el Señor nos está hablando de qué. Nos está diciendo que muchas veces el Señor nos está llamando y nosotros nos estamos alejando más. El Señor nos está buscando y el Señor y nosotros como su pueblo nos estamos alejando del Señor. Entonces, por eso el Señor dice, de Egipto yo estoy llamando a mi pueblo, estoy llamando a mi hijo, mi primogénito, porque una cosa es el unigénito que es Cristo y otra el primogénito que es Israel. Nosotros somos anexos al pueblo de Israel. Somos la vid donde vamos a ser injertados a través de la obra de Cristo. ¿Vamos bien ahí? Ahora, fíjese que el mismo Señor en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, dice en Mateo 2:15. ¿Qué dice? Dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. ¿Cuál? Oseas.
cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Te fíjese que la escritura siempre me está llevando a mí a que hay una palabra, hay una profecía, hay unas instrucciones que Dios las da y que en su momento oportuno Dios la va a cumplir. Dios lo va a hacer. Y fíjese que debido a la persecución que tenía Herodes por haberse enterado que había nacido el rey de Israel, que había nacido el rey de los judíos, él sintió miedo. Y el que dijo, me van a quitar el trono, ahora nació un nuevo rey y me van a quitar a mí. Entonces él tomó una decisión, mandar a matar los niños menores de 2 años. Igual lo que se sucedió cuando el pueblo del Señor estaba en Egipto. Cuando el faraón vio que el pueblo del Señor se estaba haciendo fuerte, se estaba haciendo grande y ellos eran el número pequeño, y él sintió temor de que se levantara el pueblo de Israel y viniera contra la guerra y ellos ahora fueran los esclavos. ¿Ya? Entonces aquí se sucede igual. A través de un sueño Dios le habla a José como cabeza de la familia, como el que estaba guiando y estaba protegiendo al Salvador, estaba protegiendo a aquel que iba a traer sanidad, liberación y vida eterna para los gentiles y también para el pueblo del Señor. Por eso el Señor le dice, vete, y ellos se fueron para Egipto, porque a veces el Señor nos esconde entre el mismo enemigo. Porque el enemigo a lo mejor, ¿qué se va a poner? ¿Será que por aquí está? ¿No se escondió David también? David, debido a la persecución de Saúl, él se escondió entre los mismos de ellos. ¿Y quién lo iba a buscar? Porque la gente dirá, no, pero yo no creo que él esté allá entre los mismos filisteos. Yo no creo que él esté allá. No es que él es judío y ellos conocían las reglas. Que el enemigo conoce las reglas, el enemigo sabe que el pueblo del Señor es demasiado celoso en las cosas que tienen que ver con el Eterno, con las cosas del Señor. Por eso el Señor le habla a José y le dice, váyase, escóndase. Y él se levanta y sale y se va, y allí se esconde en ese sitio. Esto es después de que ha nacido el Señor, ¿cierto? Salen y se esconden, y luego dice la escritura que cuando murió Herodes, aquel que quería matar los niños, aquel que se dio la matanza, pero el Señor guardó y cuidó la vida de nuestro Mesías, la vida de aquel que venía a hacer una obra de redención, salvación, intercesión, y a derramar su sangre para perdonar nuestros delitos y pecados. Ahora, fíjese que la misma escritura o la misma palabra del Señor me enseña algo importante, y eso es aquí donde quiero que analicemos un poquito. El Señor, con cada uno de nosotros, Él tiene un propósito. Él tiene un propósito. Él tiene un designio, Él tiene un pensamiento. Él sabe que cada uno de nosotros venimos a hacer una obra buena para el Señor. Y nosotros hemos sido llamados para hacer una buena obra. Nosotros hemos sido llamados por el Señor para que le podamos cumplir la tarea al Señor. Ahora, si nosotros analizamos un poco lo que Pablo le está hablando a los romanos con respecto al propósito, con respecto a la tarea que tenía el Señor, es importante conocer qué es lo que me está diciendo a mí la Escritura. Ya sabemos que por Ruth y Boz, que en la tercera generación, que es el rey David, ya había sido espiado, ya los gentiles estaba con la puerta abierta para que entraran en el proceso de redención, en el proceso del Señor, en que cada uno de nosotros, los que estamos lejos, los que estábamos en un tiempo pagano, los que estábamos en un tiempo, no éramos
del pueblo del Señor y que ahora por reconocer la obra de Cristo, por creer en Dios y creer en su obra, ahora nosotros formamos parte del pueblo del Señor. Somos del pueblo del Señor. A menos que usted todavía siga en su paganismo. A menos que usted todavía siga en el mundo. Porque si yo soy hija del Señor, si yo soy hija de Dios, ¿qué me dice Juan en una de sus cartas? Si yo soy del Señor, yo no practico el pecado. Si yo soy del Señor, yo no practico el pecado. Y como dice el apóstol Pedro, que mi manera de vivir sea buena. Por eso el Señor nos está diciendo, ustedes son, o somos hijos del diablo, o somos hijos de Dios. Y somos hijos del diablo, ¿por qué? Porque somos desobedientes a la palabra del Señor. Y si somos desobedientes a la palabra del Señor, pues estamos caminando en la oscuridad. Estamos caminando en las tinieblas. Y no tengo la luz para poder encontrarme con la verdad del Señor. Sigo en mi paganismo, sigo en mis falsas creencias, sigo en todo este caminar de lo que hay una batalla, hay una lucha entre las reglas y las normas del Señor y lo que el adversario me trae o lo que el enemigo me quiere desviarme del camino. Fíjese algo que aprendí esto, y esto se lo enseñé ayer al pueblo de Piedecuesta. Dios al hombre en el jardín del Edén, porque allí todo se maneja allí. O sea, si uno entendiera y comprendiera el manejo de los 5 primeros libros de la Escritura, usted va a entender todo el propósito y usted va a saber las cosas que son. Y va a entender muchas cosas, porque yo ahora que estoy escuchando, que estoy mirando, que estoy analizando los libritos estos que tuvimos la oportunidad de comprar, donde está en el hebreo, donde está todo eso, esto ha sido importante porque estoy estudiando muchas cosas de ahí y estoy entendiendo muchas otras. El Señor le dio a Adán una responsabilidad. Y es la misma responsabilidad que tenemos nosotros, cuidar nuestro templo. A él le dijo, guarda y cuide el jardín. Cuídelo, guárdelo. Esté ahí al pendiente de todas las cosas. Y eso es lo que el Señor nos dice a nosotros. Debemos estar pendientes de lo que estamos haciendo. Estamos guardando nuestro jardín. ¿Estamos cuidando el templo o la casa del Señor? Porque fíjese que el Señor le dio a Adán una tarea de guardar y cuidar el jardín. ¿Para qué? Para que tuviera esa presencia, esa relación con el Señor. No lo hicieron, desobedecieron y vino y entró todo lo que nosotros conocemos. Ahora, cuando vino Caín, ahí en Caín y Abel se establecen las 2 más grandes actividades que identifican al pueblo del Señor. Caín era labrador de la tierra y Abel cuidaba las ovejas, cuidaba el ganado. ¿Qué le dijo el Señor a Adán porque no supo cuidar el jardín? ¿Qué le dijo? ¿Cómo iba a ser su labor? Y aquí es lo que yo quiero que ustedes entiendan y que le pidan al Señor, que ¿qué tipo de trabajo o de labor quiere usted? ¿La labor que lo pone a sudar? ¿La labor que lo pone a trabajar como loco y que al final el producto de su esfuerzo no es lo que usted está esperando? Porque eso fue lo que le dijo el Señor a Adán. Con el sudor de tu frente ganarás el pan, pero aunque trabaje, labore y haga, la tierra no te dará el fruto de su esfuerzo y de su trabajo. ¿Ya? Te producirá cardos, espinos y todo eso. ¿Por qué? Por haber desobedecido la palabra del Señor.
Si yo, como siervo del Señor, como líder del Señor, como una persona que tenga una labor, no honro al Señor con mi trabajo, entonces yo voy a trabajar como un loco. Y voy a terminar de pronto como hacían los madianitas, que esperaba que Israel tuviera para que venga el ladrón y se robe todo, y volvemos a quedar en tablas. Y fíjese que, ¿qué hacía? ¿Cuál es la labor de Caín? La labor de Caín fue labrador de la tierra. Y tenía que trabajar. Y tenía que elaborar, no habían riegos como nosotros que tienen la manguerita esa, sino me imagino que tenía que llevar el agua para poderlo, porque él ya no estaba en el jardín del Edén. Ellos ya no contaban con todas las bondades desde el principio. Y por eso esa situación, ese trabajo de él, fue lo que lo llevó a que su corazón sintiera odio, amargura, porque seguramente Adán le ha dicho, mire, ese lugarcito que está allá era nuestro, pero como yo desobedecí, nos sacaron. Entonces a lo mejor él diría, ese Dios es malo. ¿Por qué no nos dejó allá? Y ahora mira el trabajo, y se llenó de odio y de resentimiento contra Dios. Ahora, la otra labor es la de Abel. Abel era pastor de ovejas. Usted va a decir, no, cada uno tiene su forma y cada uno tiene su labor, ¿cierto? Pero ¿cuál trabajaba más? ¿No era Caín? Que le tocaba abrir el roto, que le tocaba buscar, que le tocaba hacer un montón de cosas para obtener su producto. Abel también. Pero Abel no tenía que abrir rotos. La tarea de Abel era, llévelo a los pastos, coman, protégelos, cuídalos, denle de beber. Pero cuando todas las ovejas se echaban, ¿él qué se ponía a hacer? A meditar en el Señor, en su Dios. Por eso los salmos, por eso las meditaciones, por eso, ¿qué le dijo el Señor a Josué? Medita de día y de noche la palabra. Usted tiene un trabajo como el de Caín, que trabaja y suda, pero usted llega y usted no lee la escritura. ¿Por qué es que no voy a la iglesia? Porque estoy muy cansado, porque esto fue muy terrible. Porque su trabajo es de esfuerzo, porque su trabajo lo está realizando usted. Pero si nosotros se lo dejamos al Señor, seguramente que Dios nos va a ayudar a que lo que dice Jesús en Mateo 11, mi yugo será fácil y ligera será su carga, y yo haré que las cosas fructifiquen. ¿Y qué hacía Abel? Meditaba en las cosas. A lo mejor miraría, por eso habla de las ovejas, por eso habla de todas las cosas, porque él meditaba en las cosas, meditaba en el Señor, meditaba en su Dios, meditaba en las cosas, porque ahí la gente ya conocía la palabra, ya conocían las reglas, ya conocían las instrucciones. Y por eso ahí encontramos las dos labores. ¿Cuál es el trabajo? Si nosotros trabajamos como Caín y no queremos, nos va a pasar lo que le pasó a Caín. Cuando vino Caín a traer, dice la palabra, andando el tiempo, vino Caín y Abel a traer su ofrenda. ¿A dónde la trajeron? Seguramente vinieron a la puerta del jardín del Edén. No podían entrar porque había un querubín para no dejarlos entrar. Ahí, en la puerta del jardín, ellos hacían sus sacrificios, hacían sus altares. ¿No nos enseña eso el tabernáculo? Que no podían entrar, sino que en la puerta del tabernáculo venían y ponían las manos sobre los animales o sobre las ofrendas de acuerdo a su capacidad económica, colocaban las cosas y el sacerdote iba y hacía el trabajo. No nos enseña eso la Escritura, no encontramos nosotros esa similitud. Y por eso Caín, cuando vio que no era aceptado, que no fue aceptada la ofrenda, ¿por qué no fue aceptada? Porque en el corazón de Caín había amargura, había envidia,
había odio. Por eso el Señor le dijo: Caín, ¿dónde está su hermano? ¿Por qué usted está así? ¿Por qué su semblante está de esa manera? ¿Por qué se levantó? Mire, y aquí de pronto nos debe ayudar este concepto, porque nosotros a lo mejor no sabemos qué tan importante es la palabra hermano. El hermano, sea de la carne o sea en la fe, tiene un gran significado en la obra del Señor. La palabra hijo o hermano, digámoslo así, la palabra hermano en el hebreo significa muro fortificado. Es decir, que yo debo ser un muro para defender a mi hermano. Debo ser un muro para no permitir que se hable de mi familia, de mi hermano. Debo defender a mi hermano en la fe, no tirarlo a matar, sentándome ¿a qué? A hablar de las cosas de los demás. Eso es lo que significa la palabra hermano. Por eso el Señor dice: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu fortaleza? ¿Dónde está? ¿Acaso yo soy guarda? ¿Para qué me sirven los muros? ¿No son para protegerme? Por eso Él le dice: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Yo no sé dónde está. Dios lo sabía. Solo que le estaba dando a él la oportunidad que él dijera que había cometido una falla. Él le estaba diciendo que había cometido un pecado, que había tomado una decisión equivocada. Nosotros como hermanos en Cristo o como hermanos en la carne tenemos que defendernos, no matarnos entre nosotros mismos. Tenemos que defender al hermano, tenemos que defender a su hermano en la carne. No permita que nadie hable de su hermano, de su hermana, de su parentela, porque eso es lo que significa la palabra hermano. Y más en la parte espiritual. Y nosotros no, se nos hace fácil quitarle la honra o hablar o sembrar en los oídos de los demás cosas que a lo mejor ni son verdad. Simplemente porque a mí me pareció oír, o porque alguien también amargado como usted escuchó y ahora usted quiere llevar la amargura a los oídos de otra persona. Y por eso el Señor le dijo a Caín: Caín, ¿por qué está triste su semblante? Si bien no hiciere, ¿no serás enaltecido? ¿Por qué el Señor le agradó la ofrenda de Abel? Porque su corazón era noble. ¿Por qué? Por una sencilla razón, y se la quiero decir aquí, porque esta palabra que se encuentra en la traducción de la Biblia interlineal, lo que hace referencia es lo que Pablo nos enseña a nosotros. Presente vuestros cuerpos vivos, santos, agradables al Señor. Lo que el Señor está diciendo es que cuando usted venga, y eso lo dice Jesús, cuando ve echando la ofrenda a la viuda y a la anciana, que dice: ella ha dado lo mejor, independiente que sea una sola monedita, pero no era la monedita. ¿Sabe qué es lo que le gusta al Señor? ¿Y sabe qué es lo que le agrada al Señor para que usted sea ofrenda grata? La actitud con la que nosotros nos presentamos delante de Dios. La actitud con la que nosotros venimos a la iglesia a escuchar al hermano o a la hermana. Eso es lo que le gusta al Señor. Porque la palabra, lo que el Señor le estaba diciendo a Caín, le estaba diciendo es: cuando vengas a mí como ofrenda. No se estaba refiriendo ni a los frutos ni a las ovejas, se está refiriendo a usted, se está refiriendo a nosotros como ofrenda grata, viva y agradable delante de Dios. ¿Ya? ¿Sí me va a entender? O sea, cuando usted venga aquí a enseñar, cuando usted venga aquí a predicar, sea en los devocionales o en cualquiera de las actividades, preséntese usted de la mejor manera. Haga lo mejor para Dios, porque Dios está mirando en la actitud de su corazón. Dios está mirando es que usted vino y le trajo al Señor
Señor su cuerpo. Le trajo al Señor de lo suyo, de lo que Dios le dio. Usted lo trae con gozo, con alegría y se presenta delante de Dios. Caín no lo hizo así. Caín se presentó, pero con su corazón lleno de amargura, de resentimiento y de odio. Y por eso el Señor dice: yo no le acepto, porque usted se me presentó con su rabia, su rencor y su amargura. Y no son ofrendas para mí. Por eso Jesús, que dijo: si cuando traes tu ofrenda, si tú vienes a la casa del Señor y tú traes la ofrenda y allí te acuerdas que hay alguien en contra tuya, ve, déjeme la ofrenda, no se me la lleve, déjemela aquí. ¿Cierto? Dice el Señor, dice: deje la ofrenda y ve a ponerte en paz con tu hermano. Y cuando estés en paz, yo te recibo como mi ofrenda. ¿Sí me hago entender? Fíjese lo que el Señor nos está diciendo, lo que el Señor nos está hablando. El Señor nos está preparando para que nosotros seamos su mejor ofrenda, donde nosotros demos los mejores frutos, donde nosotros seamos agradables al olfato del Señor. Que cuando usted queme incienso, que cuando usted traiga la cebada, cuando usted traiga las cosas, sea agradable para el Señor, porque hay un corazón que quiere agradarle al Señor. Hay un corazón que ha venido a la casa del Señor, hay un corazón que ha venido a la casa del Señor y se ha presentado de lo mejor. Y yo no quiero estar en discordia, y por eso el Señor dice: vaya, póngase en paz. Vaya, póngase en paz. Y cuando estés en paz con los demás, yo te recibo como mi ofrenda. Y serás grato a mí. Y yo extenderé, y yo te daré, y te multiplicaré. ¿Por qué? Porque eres ofrenda grata para mí. Porque yo me voy a complacer en hacer de ti lo que yo estoy buscando. Por eso es lo que el Señor nos está diciendo. Presentémonos al Señor de la mejor manera. Pidámosle perdón y en cuanto dependa de nosotros, busquemos la paz con todo el mundo. Mantengamos la paz. ¿Para qué? Para hacer una buena ofrenda delante del Señor. ¿Amén? Bueno, ahora, fíjese que ahí el Señor nos está hablando. ¿Qué tipo de trabajo quiere usted? ¿Uno que lo haga sudar y llegue a su casa oliendo a chivo loco? ¿O usted quiere una ofrenda o una labor o una actividad donde usted labore, pero que en esa actividad, que era lo que me decía el Señor, me decía: esa actividad suya que el Señor le ha dado o que usted tomó, no le puede quitar la oportunidad de venir a la congregación? Porque si esa labor le quita a usted el venir a la casa del Señor, no es de Dios. Porque una de las cosas que el Señor nos da es que mi labor, mi trabajo, no me puede quitar mi búsqueda por el Señor. El buscar al Señor. Que no tengamos la actividad de Caín. Trabajo arduo aquí, produzco, no me sale. Y que no seamos Marta. Deje los cheches de Marta, deje todas sus cosas y haga lo que hizo María. María estuvo a los pies del gran teólogo. No le estaba enseñando el Señor directamente de la boca del Señor. Por eso el Señor dice: las actividades, mis actividades no me pueden quitar la oportunidad de venir a la casa de Dios. No puede ser, porque si esa actividad me lo está quitando, seguramente Dios no me la dio. O usted no quiere venir a la congregación por el cansancio. Aquí el Señor se lo quita. Pero qué mejor que venir uno y sentarse ahí y escuchar la palabra, y después uno sale y se va y uno está feliz y contento. Porque ahí se lleva uno la palabra, la instrucción. Ya no me acuerdo allá del trabajo, de todas esas cosas, sino ahora, bueno, Señor, vengo a terminar de la mejor manera mi día. Vengo a escuchar su palabra, vengo a orar, vengo a cantar, vengo a estar con usted, Señor. Bien, quiero venir a presentarme como ofrenda, Señor. Recíbeme.
Porque eso es lo que el Señor quiere. El Señor no quiere ni que seamos como Caín y tampoco es que seamos las matamarcas. Cojamos las cosas como Abel que meditaba o como María que se sentaba a los pies del Señor. La actividad que yo realice no me puede quitar la oportunidad de escudriñar la palabra de Dios. Por eso el Señor se lo dijo a Josué: medita de día y de noche en la palabra, en la ley de Dios. Medítala, hermano. Medita la palabra del Señor. Y la gente tiene por costumbre que se hace las responsabilidades cuando tenemos culto, cuando tenemos una actividad. Ay, no, es que yo ya me comprometí. Bueno, pero aquí hay una tarea y si usted pertenece acá, se supone que debe alinearse a las cosas de nuestra congregación. Entonces fíjense lo que nos está diciendo aquí el Señor, nos está hablando el Señor: no me puede quitar mi tiempo, mi escudriñar de la palabra de Dios, las actividades. Por eso el Señor, ¿sabe qué? Da 6 días a la semana para que usted bolie, trabaje arduamente. Pero la noche se hizo para descansar y dormir. No, bueno, otros la usan por allá para otras cosas, pero el Señor nos mandó fue a descansar para que el cuerpo haga su proceso, para que el cuerpo haga su labor, de restaurar, de hacer todo lo que nos enseña la anatomía y la morfología de todo lo que sucede dentro de nosotros mientras nosotros dormimos. Porque cuando usted se acueste, el cuerpo empieza a hacer una cantidad de funciones para que el otro día sea renovada y amanezca bien y diga: uy, no, amanecí como si me hubieran dado una paliza. ¿Por qué? Porque usted no durmió, porque usted no descansó, porque usted se dejó llevar por la preocupación, por el afán, por la plata o por lo que sea. Y no descansó en el Señor. Entonces aquí lo que el Señor nos está llevando es a tener esta responsabilidad. Miremos, vámonos un poquito a Romanos 8. Vamos a trabajar aquí. Bien, vamos a leerlo y vamos a trabajar ahí con una palabra para que usted entienda un poquito acerca, de el llamado del que el Señor nos habla en su palabra. Para que usted y yo tengamos en cuenta lo que me dice la Escritura. Fuimos llamados, fuimos elegidos. Y aquí el Señor nos va a enseñar qué quiere decir y a qué es lo que el Señor nos está enseñando para que nosotros, nos encaminemos, escuchemos la voz de Dios, sigamos, seamos obedientes a las disposiciones del Señor. Romanos 8:26. Dice el Señor así: de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Fíjense que la palabra del Señor nos está hablando, nos está enseñando, y creo que por aquí tengo una cita bíblica que me llama la atención. En Mateo 22:14 dice: porque muchos son llamados y pocos los escogidos. De pronto nosotros teníamos un concepto de que los llamados, y que de los llamados vienen los escogidos, y aquí la Escritura me está enseñando otra cosa diferente. La palabra del Señor nos está dando unos parámetros para que nosotros, si somos llamados, oígame bien, porque el Señor habla mucho del llamamiento. Pablo habla del llamamiento santo. Pablo nos llama para el supremo llamamiento. Y aquí vamos a aprender y vamos a analizar este tipo de cosas para que usted escuche, déjese guiar, déjese llevar por la palabra del Señor. Dice el Señor, de la misma manera también
también el Espíritu. ¿El Espíritu cuál? El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Ese que mora en nosotros. Ese que en el momento en que nosotros empezamos a creer en Cristo, empezamos a creer en la obra, empezamos a creer que Dios es el Padre, que Dios es el Dios de los ejércitos, que es el que le llama, que es el que da vida eterna, que es el que obra a través del Hijo y también a través de nosotros, es como el Señor se quiere manifestar. ¿Quién nos va a ayudar a que el propósito o a que la tarea o a que el llamado al cual nosotros hemos sido dispuestos para el Señor, se cumpla ese propósito, se dé en nosotros el Espíritu del Señor? Pero el Espíritu del Señor, yo debo empezar a buscar del Señor, orarle al Señor, para que yo pueda discernir cuando me habla el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu Santo me forme, cuando el Espíritu Santo me dé la palabra, cuando el Espíritu Santo me llame a algo, porque Él conoce lo que va a acontecer. Miren, les voy a contar algo bonito que me pasó hace unos días atrás. Resulta que el lunes antepasado, ayer hace 8 días, yo iba para Piedecuesta y me puse unos zapatos. Y cuando iba saliendo, el Espíritu Santo me dijo, llévate estos otros zapatos. Y yo dije, ay Señor, ahora me va a poner a regalar mis zapatos. Pero el Señor me dijo, llévalos, échalos en una bolsa, échalos a la cartera. Y ya, fue todo. Yo me devolví, cogí las chancleticas que me gustan mucho, son viejitas, pero me gustan, porque no me cansan y no me maltratan. Y cogí la bolsa y la eché a la cartera. Y cogí mi bus y hice todo el recorrido, cogí el P10, luego el T2, luego el T4 y terminé en el D1 para llegar a la casa de Astrid. Y cuando yo llegué cuando llegué allí a la casa de Astrid, los zapatos se me dañaron. Quedé sin zapatos, se abrieron ahí como una choca, así. Y yo digo, ahora saque los zapatos de la cartera y póngase. Y yo dije, ay Señor, gracias, porque yo como hubiera ido, me hubiera tocado vivir a pie, con los pies descalzos. Entonces fíjense que a veces cuando uno escucha la voz de Dios, usted tiene que obedecer, porque es que Él es el que sabe qué le va a pasar a usted. Él es el que sabe qué le va a acontecer a usted. Y claro, yo me quité los zapatos y yo dije, Señor, en la casa del zapatero, mire mi hijo, arrégleme ahí los zapatos porque ellos trabajan en calzado. Y yo decía, Señor, verdaderamente uno se queda pensando, uno se queda en algo como tan, para uno dice, pero era importante, ¿por qué? Porque yo iba a quedar sin zapatos. Imagínense, desde Piedecuesta, ¿cómo hacen? Yo me iba a subir con los zapatos ahí chancleteando. No, fíjense las cosas bonitas que hace el Señor, y eso es lo que el Señor quiere, que usted escuche la voz del Espíritu. Cuando usted lo escuche el Señor que lo llama en la mañana, párese, porque algo el Señor le quiere enseñar, o el Señor quiere que ore por algo en particular. Y nosotros nos hacemos los chiflis, ¿cierto? Y Señor, eso mejor, eso usted está como cansón hoy, Señor. Eso más tardecito nos vemos. Y resulta que el Señor la estaba llamando para que se orara, para que algo no aconteciera. Uy, para ahora el Señor, uy, no, qué pena, Dios mío, el Señor me llamó, ¿y por qué no me levanté? Pero hasta ahí llegamos, ¿cierto? Porque de ahí no pasamos. Entonces fíjense lo que me dice aquí el Señor, dice, nos ayuda a orar en nuestra debilidad. ¿A qué hace referencia esta palabrita? Cuando nosotros estamos en una dificultad, donde ya creemos, donde ya las fuerzas no son las mismas, donde ya el ánimo no está en el Señor, donde ya mi fe ya no me alcanza, donde yo creo que toda la esperanza se acabó, donde ya digo, tiro la toalla. Dice el Señor que en esa debilidad es donde el Señor viene a ayudarme,
no para quitarme el problema, sino para que yo pase y yo resista la prueba y pueda llegar al final del camino. Por eso el Señor dice, aunque ande en el sombra del valle de muerte, no tenga temor, porque el buen pastor nos está dirigiendo. El buen Señor está ahí. Si escucharon la enseñanza del buen pastor, ¿cierto? Y esa es la tarea del buen pastor. El que protege, el que da alimento, el que cuida. Y por eso cuando usted, el pastor, le diga algo, no se enoje. No se enoje cuando yo llegue y le diga, hey, venga, es que he visto ciertas cosas y la palabra, venga usted, no se enoje, porque es que a veces la gente se enoja con uno porque uno corrige cuando la persona está mal. Ahora, cuando yo me enojo y cuando yo revido, cuando alguien me está corrigiendo, eso indica que soy inmadura en el nombre del Señor. 1. 2. Su orgullo y su jactancia es más grande que usted. Y no queremos aceptar que nosotros estamos cerrados. Fallamos, estamos equivocados. Por eso el Señor lo dice en su palabra. O sea, ¿por qué se enoja cuando nosotros corregimos? ¿Por qué se enoja cuando yo le digo, así no funciona? No, así no. De una vez, entonces yo mejor, pero ya dije, ¿cierto? Así la otra persona se espeluque, se vista de silicio, se agarre los moños, se quite todo, pero ya la palabra salió, ya la instrucción, ya la exhortación, ya la prevención, yo ya se la dije. ¿Por qué? Porque yo tengo que cuidar, mi hermano. Porque cuando yo vaya a la presencia del Señor, yo le voy a rendir cuentas al Señor por 1, por la palabra que yo enseño. 2, por la vida de cada uno de ustedes. Por eso no se enoje cuando yo le diga, no, oiga, pero no se enoje, no se vuelva verde. Más bien diga, sí, estoy equivocado. Porque cuando nosotros aceptamos que estamos cerrados, que hemos tomado una decisión equivocada, que esa no es la dirección, que esa no es la forma, pues en usted hay humildad. En usted hay semejanza con Cristo, imagen con el Señor. Porque ¿qué nos dice el Señor? Aprenda de mí que soy ¿qué? Manso y humilde. Manso y humilde. Y si nosotros aceptamos de que no siempre tenemos la razón, de que no siempre, porque siempre la persona que nos está de pronto corrigiendo es porque Dios le ha dado o porque tiene un poquito más de conocimiento con respecto a la situación suya. Entonces por eso es importante, hermano, es importante y déle gloria a Dios, porque ¿qué dice el Señor? Creo que es un proverbio, que la persona cuando es corregida dice, alégrese, porque usted fue corregido, porque usted fue enmendado, porque usted fue puesto en la dirección del Señor. Porque también el Señor dice que con los que no quieren, dice, pues déjelos allá, que sigan ahí en su mal camino. Déjelos, porque yo me entiendo con Él. Yo me entiendo con las personas, con las naciones, con los países, con las familias que no se alinean a las cosas de Dios. Les voy a enseñar algo que eso va en el programa de mañana. De pronto a los hermanos habría que les hicieran llegar los programas o las enseñanzas. Le decía a los hermanos que ayer me llegó un video, y en ese video había un político hablando, y lo que él hablaba era acerca de la reforma de la salud. Pues ahorita hay ese temor que no se sabe qué es lo que es, ni cómo es, ni cómo, si es para adelante o es para atrás, no sabemos cómo es la situación. Y yo me puse a escuchar, y yo escuchaba, y yo le decía a Chío y a las hermanitas que me escucharon, yo le decía, yo cuando estoy escuchando una enseñanza, una alabanza, una oración de ustedes, yo todo lo llevo a la palabra.
sí, lo que ella normal está diciendo está en esta parte. Y lo que está, esto parece como pasa para allá y para acá, como un archivo, para allá y para allá, buscando que sea de Dios y buscando que las cosas sean del Señor. Y resulta que cuando este señor empezó a hablar y todo, yo le dije, Señor, lo que yo estoy viendo, yo no entiendo mucho sobre el lenguaje político ni nada de todo eso. A mí pregúnteme la Biblia y si sé le digo y si no pues le investigo. Pero cada uno tiene su lenguaje, ¿cierto? El médico, el abogado, el contador, el administrador, ¿ya? Y las niñas que trabajan en la belleza, las psicólogas y todo eso, pues cada uno tiene su forma como se entiende, ¿ya? Y resulta que cuando él estaba hablando, yo le dije, Señor, ¿ahí qué quiere decir? ¿Qué es lo que viene, Señor? Y el Señor me decía o me llevaba a una palabra que está en Jeremías 14. Si quiere, vámonos. Jeremías 14, versículo 9. Vamos del 9 un poquito más adelante. Dice así: la gran sequía. Yo ya ahorita les explico qué hace referencia. Es el título que tiene aquí el capítulo. Dice: ¿por qué has de ser como hombre desalentado, como guerrero, incapaz de salvar? Sin embargo, tú estás en medio nuestro, oh Señor. Óigame bien lo que dice acá. Y por tu nombre somos ¿qué? Llamados. Por el nombre del Señor nosotros vamos a ser llamados, como dice la Escritura. El versículo 10 dice: no nos abandones, porque el llamado, más adelante vamos a mirar, entra en un proceso de parte de Dios para que usted pueda entrar al reino. El llamado por el Señor. Más adelante vamos a mirar a qué hace referencia a eso. Por ahora se lo dejo ahí. Dice el versículo 10, dice: así dice el Señor de este pueblo. Uy, ¿cómo le gusta vagar? Pueblo vago, ¿cierto? Dice: como les ha gustado vagar, no han refrenado sus pies. El Señor pues no los acepta. Ahora se acordará él de su iniquidad y castigará sus pecados. Y el Señor me dijo: no ruegues por el bienestar de este pueblo. Cuando ayunen, no les escucharé su clamor. Cuando ofrezcan holocausto y ofrenda de cereal, no los aceptaré. ¿Sabe qué viene? Dice: espada, hambre y pestilencia los destruiré. Y yo decía: Señor, ¿a qué hace referencia? Lo que el Señor nos está hablando aquí es el proceso que va a vivir la tierra y que siempre ha vivido la tierra. Nosotros decimos: va a venir el Apocalipsis, pero si es que siempre se ha manejado el Apocalipsis en la tierra. Siempre se ha manejado estos juicios. Porque los juicios del Señor son los 4 caballos, pero siempre estos juicios se han manejado en la tierra. No se ha manejado la espada, no se ha manejado las guerras en las diferentes generaciones, no ha habido hambruna en los diferentes patriarcas, no ha habido plagas en las diferentes generaciones, no ha habido pestilencia en las diferentes generaciones. Solo que lo que el Señor nos habla a través de Juan, al final es ya la última oportunidad que nos está dando ahorita el Señor para no llegar a ese tipo de juicio más duro, más fuerte, más tenaz. Y yo le decía al Señor, porque el Señor dice: ¿por qué le gusta vagar tanto? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no refrena su caminar? ¿Por qué no venimos a buscar del Señor? ¿Por qué no hacemos lo correcto para con Dios? Y fíjense, dice el Señor: yo no los voy a oír, no los escucharé.
tampoco le responderé, aunque usted me ofrende, aunque usted me haga esto, yo no lo voy a bendecir. Al contrario, eso que usted trae para mí es abominación. Eso que usted me da para mí es abominación. ¿Por qué? Porque su caminar, porque su andar, porque usted no quiere caminar entre los parámetros del Señor. Y como el mundo está como está, el mundo está hecho un caos, hermano. Las tinieblas han invadido vendrá más invasión sobre la tierra. Ahora, el Señor habla de 4 juicios, 4 castigos que siempre la tierra los ha vivido. Y yo le decía al Señor que dice, sino con espada. Si nosotros analizamos un poquito cada una de estas palabras, vamos a analizar qué es lo que quiere el Señor y de qué es lo que el Señor me quiere librar. Si yo me quedo, de esto es lo que el Señor me quiere librar. Si yo no me encamino dentro de las cosas de Dios, yo voy a vivir lo que dice el Señor ahí. Yo no escucharé, sino que yo lo voy a destruir a todos. Por eso el Señor dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, ¿cierto? Ahora, cuando el Señor dice que nos va a matar con espada, ¿será que el Señor va a venir como Pedro a volarle las orejas a todos? No. Analicemos la palabra con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, ella misma se interpreta, ella misma se define y ella misma me da el pensamiento de Dios. ¿Qué es la espada según la palabra de Dios? ¿No es la palabra? Es la palabra de Dios. Y por eso el título dice la gran sequía. Si usted va al lenguaje del Señor y busca en el hebreo la palabra espada, significa sequía. Quiere decir que si el Señor emite una palabra para que la tierra no produzca, para que haya hambruna, para que haya sequía, pues no va a haber productos. Nosotros vamos a morir de sed. La tierra no va a producir porque los ríos se secaron, que es lo que estamos viendo. Cuando yo venía anoche en el bus de pie de cuesta, yo miraba que las quebradas por donde uno veía están secas y solamente se ven las piedras. Y usted mira que en los videos los ríos se están secando y las cosas están saliendo. Entre ellos el río que viene a cumplir una profecía, que es el Éufrates. Se viene cumpliendo la palabra, ¿cierto? Entonces el Señor dice, la espada míremela desde 2 puntos de vista. Como palabra para que no llueva y venga la sequía, o como herramienta para que se maten los unos con los otros. ¿No estamos en guerra? ¿No están en guerra la gente de Europa? ¿No están en guerra en Asia y en muchos países hay guerra? ¿No se salió el presidente ruso donde controlan las cosas nucleares porque él quiere venir a matarnos a todos? Porque él no quiere someterse a las reglas que regulan el uso y el manejo de las armas. Y sobre todo esos elementos que son fatales. Entonces dice el Señor, pues yo voy a levantar guerra entre las naciones, espada entre las naciones. Pues hoy nosotros no peleamos a espada, de pronto a la gente de la calle que nos coge a cuchillo, de pronto, ¿cierto? O también lo que dice el Señor, las guerras civiles. Nosotros no estamos en una guerra civil. Durante muchos años se ha matado a las personas por la guerra civil, es decir, el mismo conflicto que hay entre las naciones. Eso es lo que llama el Señor el juicio de espada, de guerra. La segunda dice de hambre. Si Dios dio una palabra como le dijo a Elías, que el rey le dijo, mire Elías, lo voy a matar porque es que usted no hace sino hablar y la tierra está seca y por la palabra suya, mire, estamos muriéndonos de hambre.
Los animales están muriendo y por eso Él los mandó a buscar en todos lados que trajeran pasto, que trajeran agua, porque se estaban perdiendo sus animales. O sea, si Dios da una palabra de que no llueva, que vamos a empezar a entrar en ese proceso, vamos a entrar en ese proceso de que no llueva. ¿Por qué? Porque la tierra no va a producir si no hay agua. Y vamos a entrar en el proceso de la escasez. Porque cuando hay hambre es porque hay escasez. Y si hay escasez, puede ser por opciones. O no dejan pasar los productos que salen del campo a la ciudad, o simplemente la tierra no está produciendo porque no hay agua. Y por eso nos mataremos los unos a los otros porque no hay comida. Y aquí es la ley de la sobrevivencia. Por eso el Señor dice, y yo le decía a Anita, yo le decía, por eso el Señor en el Salmo 103 dice, Señor, que Él nos viene a sacar del foso de la desesperación. Porque es eso, o sea, es entrar en el castigo que trae el Señor sobre la tierra, producto de la mala conducta que tienen los seres humanos, de todo el pecado que se mueve sobre la tierra. Eso lo dice Miqueas. El juicio que Dios va a traer debido a qué, a la maldad, debido a lo que dice aquí el Señor. Tienen sus dioses y usan lo que es mío para dejarlo allá en sus dioses, para irse al mundo. Si yo le di para usted, también para que le dé a mi casa, para que le dé a la gente pobre, y usted va y se lo deja en la tienda a través de una cerveza, o usted va y lo deja allá a través de un pecado. Eso es lo que el Señor va a juzgar. Y dice el Señor la hambruna, dice el hambre. Ahora, fíjese que aquí habla el Señor de plagas, porque son 4. Las plagas, fíjese que ya aquí el Señor no habla de plagas, pero yo le voy a decir qué son las plagas. Cuando el Señor habla de las plagas, está hablando de los animales que el Señor va a usar para que se vengan a terminar de comer lo poco que queda en la tierra. Viene la langosta, el revoltón, viene la oruga y vienen todos esos bichos, ¿para qué? A comerse el fruto poquito que ha dado la tierra. Por eso el Señor dice, traeré plaga. No viene la plaga de la vaca loca, no hubo la plaga de los porcinos, no vino la plaga de las gallinas, no vino todo eso, el juicio de Dios, debido a qué, al pecado del hombre, de su lejanía con el Señor, de que ya el Señor no encuentra su semejanza, ni nos proyectamos con el Señor, y por eso el Señor dice, yo lo voy a castigar. O se porta y camina de acuerdo a lo mío, o yo vengo con hambruna, con pestilencia, vengo con espada, o vengo con plaga. Usted me lleva a mí a enjuiciarlo a usted, porque usted se me alejó de mi presencia. Y dice aquí, las plagas son esas, o sea que el Señor levanta todos estos los virus de los animales, porque Él viene contra los animales y utiliza, no lo dice Joel. Joel habla de eso, ¿cierto? Dice, mi gran ejército que yo envié. Y el ejército es la langosta, el revoltón y todo ese tipo de cosas. Ahora, ¿la pestilencia qué es? El mundo está en una pestilencia. ¿A qué hace referencia la pestilencia? La pestilencia hace referencia al ser humano. ¿Cómo se va a dar la pestilencia en nosotros? La pestilencia, dice la palabra del Señor, y me enseña la Escritura, dice que la pestilencia se da cuando hay terremotos, maremotos. Venga, le digo, por acá, ¿dónde es que está? Terremotos, inundaciones, ciclones, volcanes, avalanchas, inundaciones, heladas, naufragios, maremotos, huracanes, todo eso que son los fenómenos de la naturaleza que vienen a destruir al ser humano. ¿Qué no se va a levantar
con el terremoto de Turquía. La gente que está allá se descompone y esa descomposición va a contaminar la tierra de virus que van a traer enfermedades a nosotros. Y si el mundo no está preparado como no estuvo preparado por el COVID, ¿cuánta gente va? A eso es lo que dice el Señor en su palabra. Yo voy a traer juicio, pero yo quiero que nosotros, sus hijos y su pueblo, seamos sacados, como dice el Señor en el Salmo 103, dice en el Salmo 103:3, dice, el que rescata de la fosa tu vida y el que te corona de bondad y compasión y te va a colmar de bienes los años de vida. Somos nosotros, hermanos. Si nosotros no volvemos al Señor, si segunda de Crónicas 7:14 no lo practicamos nosotros, que nos arrepentimos, que nos volvemos al Señor, que caminamos con el Señor, entonces el Señor va a usar sus juicios. ¿No son los 4 caballos? ¿No han existido siempre? Claro que sí. Si no, acordémonos de la guerra, de la Primera Guerra y Segunda Guerra, con las bombas atómicas. Hablemos de la peste bubónica, de la fiebre, bueno, todo ese montón de la peste negra. Todo eso es juicio del Señor debido a la maldad sobre la tierra. El Señor nos está llamando para que nosotros volvamos a la casa del Señor. Para que usted vuelva a la casa del Señor y Él la lleve al jardín, a la morada que el Señor ha preparado para nosotros. Pero nosotros, por estar mirando el mundo, estar mirándolo de atrás, pues el juicio yo lo voy a vivir. No permita, hermano, hágale anímese y fortalezca. ¿Por qué? Para que usted no se quede con la ley del fuego, que es lo que viene sobre la... Es la ley del fuego. El Señor vendrá con su granizo. Y yo decía, ¿cómo será eso? Eso solamente lo hace el Señor. Esas bolas de granizo y por dentro tiene candela. Si la candela con el hielo, con el fuego se derrite. Pero ¿cómo el Señor nos va a mandar eso? Ustedes se acuerdan que hay una parte de la Escritura que viene ahorita a mi mente. Cuando el Señor hizo una guerra tirando piedras desde el cielo. Y dice que fue más la gente que murió a los bolazos del Señor que tiró del cielo que las mismas espadas del pueblo del Señor. Entonces, ¿qué dice? Hermano, no se quede, camine con el Señor, hágale. ¿Por qué? Porque miren las situaciones que estamos viviendo. No estamos viviendo pestilencia con los hermanos de Turquía, con Siria, con toda esa gente. Y ahorita la primera semana de marzo entra en ejecución los 3 templos, el Islam, el cristiano supuestamente y el judío. Ya la gente puede entrar a hacer sus cultos a sus falsos dioses. No crea, hermano. La cosa es en serio y en serie, como dicen. Dejemos tanto de buscar y de trabajar como Caín y hagámosle la labor de María. Vayamos, hagámosle. El Señor no está diciendo, no trabaje. Claro que sí, porque hay que trabajar, porque el Señor dice que si usted no trabaja, no coma. Pero tampoco que si usted pierda la noción del tiempo, se meta de cabeza y usted ni siquiera para el Señor una oración y ni siquiera nada para el Señor. Porque eso es lo que el Señor viene a juzgar. Las acciones de ¿quién? De nosotros. De nosotros los seres humanos. Por eso el Señor está hablando acá. El Espíritu Santo es el que nos está llevando, ¿para qué? Para que nosotros en el día postrero, en el día de la resurrección, nosotros seamos levantados, nosotros seamos resucitados, seamos sacados del juicio que viene para la tierra. Y aquí usted no es si es pre, si es pos, si es pis. Aquí no hay nada. Usted tiene que estar preparado para cualquiera de las conjugaciones de esos prefijos.
Aquí es usted, Señor, si estamos viviendo, no estamos viviendo todo lo que dice el Señor en su palabra. No estamos midiendo todas las situaciones. ¿Por qué? Porque el Señor dice, estos juicios que el Señor trae sobre la tierra es para que el hombre vuelva sus ojos y su corazón. Cuando nosotros tenemos enfermedades, cuando nosotros tenemos dolencia, cuando nosotros tenemos una necesidad económica, no es para renegar, no es para decir, ¿por qué yo y por qué el borracho de la esquina siempre tiene para jartar y yo qué hago, qué pongo, no tengo para... ¿Por qué envidia la borrachera del vecino? Más bien dígale, vaya al cuarto y dice, Señor, necesito esta situación. Señor, mire, ayúdeme con esta circunstancia. Señor, tú me diste una labor, entonces facilíteme las cosas como el doctor nos decía, que él, entre más experiencia en la cirugía de él, algunos duraban media hora y él duraba un cuarto de hora. Porque el Señor dice, yo hago ligero y fácil las cosas. Y yo no permito que de pronto algo se pueda llevarlo a que la cirugía, en vez de ser un cuarto de hora, termine en un proceso más complicado. Eso es lo que nosotros tenemos que decirle al Señor. Es lo que nosotros tenemos que buscar de Dios. Señor, ayúdeme aquí. Ayúdeme aquí, porque es que lo que nos dice el Señor, o lo que nos habla Pablo, nos está diciendo que Él es el Espíritu Santo que nos va a sacar. Es el Espíritu Santo quien nos va a llevar, nos va a dejar allá fuera de la tierra, porque afuera de la tierra, dice la Escritura, me está esperando mi novio. Me está esperando mi novio. Y yo voy vestida de blanco, como dice la Escritura. Si usted quiere ser parte de la novia, hágale, hermano. Empiece a poner en orden su casa y a poner en orden sus creencias y a poner en orden lo que el Señor le está diciendo. ¿Para qué? Para que usted se vaya. Para que nosotros nos podamos ir con el Señor y nos encontremos todos ahí alrededor de la mesa. Yo me imagino cómo será ese festín. Yo me imagino el gozo y la alegría. Yo creo que ni nos miraremos por estar mirando al Señor, por estar mirando su belleza, por estar ahí. Dios mío, cómo estará adornado todo, cómo estará preparado esa fiesta para la novia de su... Y es lo que el Señor nos está diciendo. Yo no me quiero quedar para el juicio de la ley, del fuego que el Señor va a traer sobre la tierra. Dedíquele el tiempo que es de Dios para el Señor. Haga lo que Dios nos ha mandado hacer. Congréguese, hermano. Usted solito no puede, porque el Señor nos dice que ser bautizados en el Señor es que yo pertenezco al cuerpo, y el cuerpo de Cristo somos nosotros como iglesia, y cada institución es una parte del cuerpo de Cristo, y usted no puede estar solo. O usted ve que un ojo suyo anda por allá, o el dedo meñique se salió a hacer de la suya. No, tiene un orden, tiene una función, y cada uno de nosotros cumplimos una función dentro del cuerpo de Cristo, dentro del cuerpo del Señor. Y es lo que nos está diciendo aquí. Dice, pero el Espíritu, dice, ¿sabemos orar? No. ¿Por qué? Porque cuando usted va solamente le pide carne al Señor. Cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, solo queremos carne. Señor, no tengo zapatos. Señor, no tengo para el arriendo. Señor, no tengo... Pero mija, ¿qué tal si me ora? ¿Qué tal si hace una cancioncita? Sí, después, Señor, pero mire, más bien, bueno, hagamos un cambio, Señor. Yo le canto y usted me paga. Como los del bus, ¿cierto? Salen cantando rancheras y la gente le termina dando una monedita. Y el Señor quiere que usted primero haga y luego Él le da, porque Él necesita desarrollar su fe en Él. Él no necesita de nosotros nada, pero Él sí necesita que a través de nuestro caminar, a través de nuestras pruebas, a través de nuestras cosas, nosotros desarrollemos nuestra fe para con Él, para que seamos imagen de Él. Dígame si los que son padres y que le dicen, ay, su hijo, ¿cómo se parece a usted? Usted saca pecho. Sí, cierto que se parecía a mí, igual de lindo, ¿cierto?
igual de lindo, buena gente como yo, ¿cierto? Así, y nos sentimos orgullosos cuando nos hablan y nos dicen que nuestros hijos se parecen a nosotros. Decimos, bueno, menos mal. Entonces, eso es importante, hermano. Vamos a dejarlo ahí por el horario. Ya en la próxima hablamos de lo importante y vamos a empezar y vamos a analizar esa palabra llamado, para que usted sepa qué es lo que quiere decir. Y ese llamado o esa palabra que Pablo habla tanto de que es el que fue predestinado, fuimos predestinados. ¿Qué quiere decir eso? Porque seguramente vamos a entender un poquito lo que Pablo nos está hablando. Recuerde que si usted va a Romanos 7, Pablo está haciendo una salvedad con la enseñanza que está dando, con la carta. Porque él dice, hablo con los que conocen la ley. O sea, ¿para quién era esto? Para los fariseos, para los saduceos, para los escribas, para los celotes. Porque ellos conocían la Torá, ellos conocían la escritura. ¿Era para nosotros? Era para los judíos, era para ellos, porque ellos tenían la tarea de enseñarnos a nosotros el Dios de ellos, porque esa era la tarea según lo que me enseña la escritura. La tarea del judío, del israelita, era que a nosotros los gentiles, los que estábamos lejos, los que teníamos un padre diferente, los que no éramos israelitas así de generación primera, era lo que el Señor nos estaba dando la opción de que nosotros entráramos a ese llamado, ¿ya? Entonces, por eso todo este andar, para poder entender que si usted está acá, usted tiene un llamado, como dice el Señor en Jeremías, a los llamados. Y lo que dice el apóstol Pedro es muy claro en su segunda carta, cuando dice que Dios espera que todos los llamados procedan al llamamiento, que procedan al arrepentimiento genuino. ¿Para qué? Para que podamos entrar al reino. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Cómo es la cosa? Porque nosotros decimos, no, yo soy llamado, no, pero yo ya soy escogido. No, y es que son cosas diferentes. Son distintos lo que nos enseña el Señor. Amén. Pongámonos en pie. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, por la palabra, por el conocimiento, por la sabiduría, Señor, por la forma y la manera como tú nos vienes enseñando todo lo que tú has venido haciendo. Hace unos días te decía, Señor, ahora entiendo lo que Jesús dijo. Mi Padre y yo seguimos trabajando. Yo decía, pero ¿cómo, Señor? Si en Génesis dice que Él entró en el reposo y en el descanso, ¿por qué aquí, Señor? Él dice, mi Padre y yo seguimos trabajando. Por eso, Señor, gracias por la palabra, por el conocimiento, por la instrucción, por la revelación del mensaje que cada día nos está dando, para poder entender que su palabra es hermosa, que es bonito a lo que nos espera, que vale la pena alejarnos del hombre, del mundo y del diablo que me quieran separar de ti, Señor. No queremos seguir caminando de acuerdo a los designios del hombre, Señor, no de acuerdo a sus reglas ni sus normas. Nosotros, como dice en Daniel, Señor, tenemos nuestra propia ley, tenemos nuestro único Señor, tenemos nuestro príncipe, tenemos nuestro sacerdote, y ese eres tú, Señor. Nosotros venimos y queremos caminar de acuerdo a lo que nos dice la Escritura. Padre, bendiga nuestras labores, Señor. Bendiga la labor de cada uno de ellos, Señor. Que no sea una labor como la de Caín, Señor, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de mucho sudor. Y al final no se logra. ¿Por qué? Porque en el corazón de Él
como dice la Escritura, y lo que representa su genealogía, todo tiene que ver con odio, con amargura y con alejarse de las cosas de Dios. Por eso él mismo dice, hermano, Caín mismo dice, errante, y de tu presencia me esconderé. Él no quiso enmendar, él no quiere la presencia de Dios, por eso terminó alejándose. Y por eso todo lo que nos enseña la palabra con respecto a la genealogía y los hijos de Caín y todo lo que nos enseña esta parte de la Escritura, Señor. Gracias, Señor, porque seremos como Abel, seremos como María, seremos como Cristo, Señor, que meditaba, se iba a orar, a buscar, a leer aún las mismas Escrituras, Señor, dándonos ese ejemplo, motivándonos, Señor, para poder meditar, Señor. Poner la palabra, como un día nos enseñó Esperancita, en los frontales de mi mente, Señor, para que podamos, Señor, tener que sea la puerta, el camino, la dirección que representa a Cristo, Señor, para poder llegar al reino, Señor. Permítanos meditar su palabra. Permítanos esforzarnos siempre en venir a la congregación, en buscar su presencia, el orar, Señor, y conocer los misterios que nos da la palabra, Señor. Y conocer, Señor, cada cosa que tú has venido haciendo para que todos podamos llegar al supremo llamamiento y a la vida eterna y poder disfrutar de la morada de Dios que tiene para ti y para cada uno de nosotros. Gracias, Dios. Coloco delante de ti la labor de cada hermano, la labor de cada familia, Señor. Coloco delante de ti, Señor, los hermanos, las esposas, las cabezas de su casa cuando seamos mujeres, Señor. Bendiga, Señor. Bendiga la labor de la mujer, bendiga la labor del hombre, bendiga el trabajo conjunto de las parejas, Señor. Guárdalos, cuídalos, dale sabiduría, Señor. Permita que antes de empezar a laborar seamos como María. Estemos a los pies de su palabra. Busquemos la Escritura, leamos la palabra. Y una vez más te pido, Señor, sácanos del pozo de la vida, Señor. Sácanos de los castigos que vienen, Señor. Porque estamos viendo, Señor, que hay guerras, hay pandemias, Señor. Hay pestilencias y hay muchas otras cosas, Señor. Perdona el pecado de mi casa, Señor. Perdona el pecado de mi parentela. Perdona el pecado de mi familia. Y perdona mis propios pecados, Señor. No queremos seguir siendo inicuos, Señor. No queremos seguir siendo pecadores como tú dices. Si sigues en pecado, me acordaré de tus pecados del ayer y traeré juicio condenatorio. Ayúdanos, Señor, a apartarnos, a poner en orden nuestra casa, Señor, en orden nuestra vida y nuestro caminar. Bendíganos a todos, bendito Señor. Guárdanos y cuídanos en esta noche, porque no sabemos qué pueda acontecer. Sabemos, Señor, que estamos en un proceso, Señor. Prepáranos, y es esta noche, es nuestra redención, Señor, aquí estamos. Perdona nuestras fallas, nuestros delitos y nuestros pecados. Gracias, Dios eterno. Gracias por la respuesta de la hermana Emma, Señor. Gracias por las respuestas de todos, de una u otra manera. De la mamá de Claudita Mora, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todos aquellos que están en procesos médicos, en exámenes. Trae, Señor, las respuestas para cada uno de ellos. Trae el milagro creativo, el milagro que regenera, el corazón que va a ser renovado, los ojos que van a tener visión del eterno, Señor. Abre los oídos, Señor, como aquella frase que tú dijiste a aquel sordo, Éfrata, ábrete en el nombre del Señor. Gracias, Señor, porque levantarás a todos y seremos, Señor, no enfermos, Señor, sino estaremos en el gozo eterno, en la sanidad, Señor.
Gracias divino Dios, gracias soberano Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.